Yo quiero conocer en detalle, así rápidamente, porque tampoco tenemos toda la tarde para esto, conocer cuál es por fin el problema con este canal que construye el lado haitiano y que pone en peligro el ecosistema, nuestros ríos a lo mejor, el tema medioambiental, el impacto que esto tiene. ¿Por qué se opone tanto el gobierno dominicano justo a la construcción de este canal? ¿Cómo es que eso nos afecta? Eso es lo que yo quiero saber, ¿no? Y he invitado, por supuesto, a un gran amigo, Nelson Bautista, director del Jardín Botánico y muy conocido justamente por sus luchas permanentes ambientales, ¿no? Y por eso está conmigo aquí Nelson Bautista. Nelson, explícamelo, pero explícamelo como si yo tuviese 10 añitos. No nos compliquemos mucho. Tengo 10 años, explícame qué pasa, cómo nos afecta a nosotros la construcción esa, para mí, racional, bruta, de ese canal del Río Dajabón. No me menciones Río Masacre. Mira, mencióname Juan, de Río Dajabón. Como tú dices, machete. Vamos a explicártelo de la manera más fácil posible. Tú tienes un pequeño cuerpo de agua, y por pequeño quiero decir que aunque es un río mayor, es un río relativamente grande, hoy día corre apenas un hilito, poco más o menos, poco más de 1 metro cúbico de agua por segundo en esta temporada del año por el río Masacre. Ese poco de agua que corre trasciende incluso los intereses binacionales, trasciende la capacidad de consumo que tenemos nosotros de este lado y también la que tienen los hermanos de Haití. Ese cauce, esa cuenca, ese lugar por donde transcurre el río, alimenta una serie de ecosistemas, o sea, de sitios de vida, entre ellos 2 áreas protegidas. Un parque nacional que se refiere a los manglares de Manzanillo precisamente, y un área protegida que es la laguna de Saladilla. Ambos dos, sin el agua de ese río, se mueren, pero antes que ellos, que estas 2 áreas protegidas, también se mueren las grandes zonas de cultivo que están entre Dajabón y la desembocadura del río, allá también en Pepillo Salcedo, que genera un gran estuario. Un estuario es cuando el agua de un río desemboca en un nivel del mar y genera una serie de ecosistemas, de lugares preciosos para la vida, y en este caso un manglar excelente que está en toda esa región. Entonces, si tenemos un río cuya agua es de por sí ya insuficiente, nosotros necesitamos buscar un mecanismo, por eso digo que trasciende siquiera a lo meramente nacional o binacional, un mecanismo de que ese río persista viviendo y fluyendo para bien de las futuras generaciones. Eso que estamos viendo aquí, Nelson, exactamente, ¿lo puede explicar? Ahí estamos viendo la desembocadura del río Dajabón en Manzanillo. Paralelo a esa desembocadura vemos incluso el trayecto, el trazado del muro que está construyendo el gobierno para frenar, digámoslo así, las emigraciones de manera irregular. Pero también estamos viendo una gran mancha verde hermosa del lado dominicano, sí, que está todo ese manglar en el área protegida de Laguna de Saladilla. Excelente. Entonces, de esta manera vemos con claridad que justamente la construcción de este canal, bueno, pues va a afectar a toda esa zona, y esos ríos y ese impacto medioambiental será más que notorio ante unas aguas que están disminuidas, en cierto modo. Entonces, si construimos el canal y si por otro lado la República Dominicana también le saca agua al mismo río, ambas naciones quedan perjudicadas. Eso es correctísimo. Mira, creo que no hay un solo dominicano, o habrá muy pocos, que se oponga a las medidas políticas y la presión que está ejerciendo el gobierno dominicano para impedir que hipotéticamente sea desviado el río Dajabón meramente hacia Haití, en un punto que se llama Pitobert, donde ya ha pasado 2 veces con una frecuencia de 100 años este mismo incidente. Cuando se intentó construir por primera vez, en realidad fue en 1901. Y gracias a la pericia diplomática del momento, y como no, también una parte de una intervención militar que hizo el ejército en ese momento, comandado por el vicepresidente de la República, el general Horacio Vázquez, pues se impidió ese canal hace
20 años precisamente, de 1901 a 1921. Se da este incidente en el mismo punto, se llama Pito Verde. Pero ese es apenas uno de las cosas que nosotros tenemos por las cuales preocuparnos. También es cierto que el gobierno quiere rehabilitar unos canales como el que se llama La Vigía. La Vigía, ajá. Que hay una presa ya hecha, pequeña, pero interesante, en una comunidad que se llama La Piña, aguas arriba de Dajabón, y una propuesta de una nueva presa que se llamaría Don Miguel, justo donde confluyen dos ríos, lo que es el río Dajabón, que viene desde Loma de Cabrera, ya alimentado por el arroyo Manatí y otros arroyos, y un río haitiano que se llama Capotillo, que vendría en la cuenca haitiana del río, porque la gente tiene que entender que es verdad que este río recibe agua de las dos cuencas, que es verdad que el lado haitiano está prácticamente despoblado en la mayor parte de su trayecto, y que del lado dominicano, si bien no está verde, pero está mal que bien cuidado, y el poco de caudal que tiene el río todavía se sostiene gracias a esa poco de vegetación que tiene el lado dominicano. Sin embargo, discutir más presas, discutir más canales, sea para el lado haitiano, sea para el lado dominicano, primero debería pasar por la primera gran preocupación que debemos tener todos, de este lado y de aquel, y es que el bendito río Dajabón tenga agua. Y no va a tener agua si la depredación ambiental, la deforestación continúa. Ya en el lado haitiano poco que hacer más que tratar de restaurar, y del lado dominicano, si seguimos por el ritmo que vamos, estamos hablando que no habrá agua para nadie, ni para nosotros, ni para los haitianos. Sí. La presa Don Miguel podría ser una solución para ambas naciones. La presa Don Miguel lo que es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad para lo siguiente. Primero, para buscarle una salida con la diplomacia hidrológica a este conflicto. ¿Cuál sería esa salida? Negociar con la comunidad internacional no solamente los recursos y el financiamiento para esa presa que no sale económica, sino lo que es primero y debe ser prioridad 1A, es la restauración ambiental de la cuenca a ambos lados de los países que confluyen en ella. Del lado de Haití, en la periferia de Magacén, en la periferia de las comunidades que están en este lado, como Chamberlain, por ejemplo, y del lado dominicano, toda esa cuenca, desde Río Limpio hasta la parte alta de Loma de Cabrera. Hacer este río de común acuerdo con Haití o con quien sea de interlocutor, con la mediación internacional, con padrinazgo internacional, podría ser una gran oportunidad para garantizar primero que se restaure la cuenca y el río tenga agua desde ahora y para siempre. Y segundo, que esa presa acumule el agua necesaria para que podamos repartir la que necesitamos nosotros y la que necesita Haití. Recuerda, Juan, lo único que se reparte es la riqueza. Sí. La pobreza se distribuye sola. Solita. Si tú no tienes agua, ¿qué vas a repartir? La primera prioridad es garantizar que haya agua y luego repartir. Claro, pero como tú bien dices, la negociación tiene que ser con la comunidad internacional, porque uno se pregunta, ¿con quién se negocia en Haití, Nelson? ¿Con quién se negocia? Fuera de la comunidad internacional, ¿con quién se negocia? Es bien difícil. En lo personal he estado 2 veces en Haití, una de ellas acompañando un amigo, ex ministro del Medio Ambiente, que es amigo mutuo tuyo y mío, a Francisco Domínguez Brito, tratando de llegar a un acuerdo sobre el tratamiento de las aguas, en ese caso de Puerto Príncipe, que vienen de otro río dominicano, el Artibonito, y que es la vida, la única fuente de agua segura y corriente que tiene Haití, es un río dominicano que es Artibonito. Y sin embargo, tú te das cuenta, después que te cansas de negociar con las autoridades del país vecino, que allá cambian de opinión como cambian de camisa, como cambian de chaqueta. Por tanto, es remoto pretender negociar con unas autoridades de un gobierno que está en desbandada y que no tiene una fuerza de nación. Por eso, necesario, imprescindible y mandatorio la intervención de la comunidad internacional para mediar en este conflicto y poder hacer posible no solo la presa, sino la restauración del río en ambos lados de la cuenca. Así es. Nelson Bautista, señores, director de Jardín Botánico Ambientalista, pues ha estado con nosotros explicándonos con detalles lo que supone para la República Dominicana y también para Haití lo que está ocurriendo en la frontera al día de hoy.